Buenos días, Katia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de poder tener esta entrevista, esta conversación, donde nos interesa, como sabes, poder conocer tu visión, tu interpretación de lo que fue la década de los 90 en la sociedad chilena, considerando también muy especialmente todas las investigaciones e interpretaciones que has desarrollado en los últimos años sobre los procesos de cambio social, político, cultural en Chile, ¿no? Y pensamos que a la luz de esa interpretación es muy importante o nos interesa poder conocer cómo ves en ese tiempo histórico más largo lo que fue, lo que significó los años 90 en Chile. Nada, quisiera empezar por decir que yo llegué en el año 96, así es que ese fue como mi primer encuentro, la verdad, con Chile, que no ha dejado desde entonces de ser así como parte muy importante de mi vida, no solo porque vivo acá, porque tengo la nacionalidad chilena, sino también porque hice mi vida aquí, sino también porque es el objeto de mis estudios, ¿no? Yo, tomando en cuenta esta mezcla, ¿no?, de mis vivencias, de lo que decían mis estudios en esa época y también de lo que dicen los estudios ahora, de una manera retroactiva, yo creo que fue un momento como muy decisivo, porque creo que todos los momentos son decisivos, pero era un momento muy decisivo un poco para definir los caminos que se tomaron después. La salida de la dictadura abrió un espacio de enorme esperanza, con muchas expectativas, pero que también ya en los años 90 estaban ligadas a muchas decepciones de diferentes tipos. Pero sobre todo eran decepciones, yo diría, de tipo político, ¿no? Había un grupo que aparecía de manera frecuente, por ejemplo, en unas investigaciones que yo hice hacia finales de los 90. En esas investigaciones, en las que trabajé, por ejemplo, con Virginia Guzmán o con Jimena Valdés, como co-investigadora, como ayudante de investigación, dependiendo, algunas de esas investigaciones, sobre todo una que hicimos sobre hombres y sobre las trayectorias de hombres, que era mucho más clara, las trayectorias laborales masculinas, una de las cosas que era muy clara era la existencia de un sector que se había sentido completamente dejado fuera, excluido de todo lo que había acontecido una vez con el retorno a la democracia. Y era un sector no menor de personas que tenían esta amargura de haber, por ejemplo, dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a la lucha contra la dictadura, no haberse esforzado por prepararse más técnicamente, profesionalmente, o haber mejorado sus habilidades, sus títulos, sus grados, etcétera. En esta narración, al menos, en que había sido por este compromiso con la dictadura, y que de pronto llegaron a un mundo en que no estaban más incluidos, ¿no? Porque no habían sido incluidos o en el aparato del Estado, en el mundo estatal, o no habían sido incluidos en el lugar que ellos esperaban que deberían haber tenido como agradecimiento a sus propios esfuerzos. Pero también porque el mundo en los 90 es un mundo de mucha tecnificación, ¿no? Es un mundo en el que se está pensando que hay que ir hacia la modernización de Chile, que hay que retomar el lugar en el mundo internacional, hay que cambiar el Estado, hay que cambiar el mundo económico, empresarial, etcétera. O sea, es un mundo en que esta idea de la modernización realmente es muy importante, y es una modernización que es, por supuesto, por un lado cultural, ciertamente, pero es una modernización a muchos niveles, y la modernización es una gran perspectiva. Y eso significa, en el fondo, también la exigencia de mayores no sé,
habilitaciones o mayores capacidades técnicas o mayores profesionales o mayor formación. Y había un grupo, por eso decía que en este mundo se sintió de pronto fuera, ¿no? O por estas razones. Pero yo creo que también en algunos que sí fueron incluidos por razones políticas, porque no era exactamente lo que estaban esperando. Y eso es algo que ya estaba presente en los años 90. Entonces es un momento en que está este descontento, diría yo. Hay otros signos de descontento que aparecen y que fueron discutidos en todo este debate luego del informe del PNUD que yo creo lideraba Norbert Lechner, básicamente con las ideas, pero que bueno, se conoció como el informe del PNUD en 1998, pero que traía las ideas y el trabajo de Norbert Lechner. Y que abrió esta enorme discusión, pero que yo creo la puse en un lugar de debate con otras personas. Entonces fue un momento, yo creo que hacia el final, en donde se cristalizan estas discusiones que tienen que ver con si hay malestar o no, modernización o malestar, error en la modernización o no error de la modernización, que yo creo que tienen su cúspide hacia el finales de los 90, que se van armando, tienen su cúspide hacia los finales de los 90 y en lo que continúa, pero que tienen una semilla que, en todo caso, de lo que yo escuchaba en la época, aparecía en muchos lugares en esta cuestión que tenía que ver con el haber sido excluidos, el haber sido dejados de lado, este mundo tecnificado que ya no aceptaba formas de organización social y también actores sociales, y la desmovilización política que se hizo de organizaciones sociales y la ruptura de esas organizaciones sociales y políticas un poco más de base y la distancia con las organizaciones de base que también era sensible ya en los años 90. Entonces creo que es un año que prepara muchas de las cosas que vemos hoy, que están un poco ahí como también en semilla, eso de un lado, de lo que vemos hoy políticamente, pero también son años de mucha bonanza. Y son años, y por eso creo que en ese debate nadie se equivocaba completamente, nadie tenía la razón, ni los autoflagelantes ni los autocomplacientes. Ninguno tenía completamente razón, ninguno estaba completamente equivocado, porque fueron años de muchísima bonanza, fueron los años, y nunca hay que olvidarlo, del acceso al crédito, que cambió verdaderamente los horizontes, la concepción como de las personas como sujetos económicos, pero que también cambió el universo a lo que se podía acceder, y eso también yo creo que fue una cosa muy brutal. O sea, se instalaron fórmulas, o sea, tenía razón Tomás Mullián cuando escribía toda esa cosa del consumo me consume, en un sentido, pero él lo hizo de una manera extremadamente crítica, y para mí yo no hubiera sido tan crítica, y tampoco soy tan crítica, porque era realmente la oportunidad de sectores que eran sectores muy pobres, que habían sido muy pobres, con poca capacidad de ir mejorando su capacidad adquisitiva, de mejorar sus condiciones de vida, de adquirir, no sé, electrodomésticos que aliviaron la vida de la familia y que hicieron que la vida ordinaria fuera una cosa completamente distinta. Entonces yo creo que ahí hubo una crítica excesiva, pero bueno, fue también una crítica porque lo que hubo fue una mejora realmente muy importante, a pesar de las enormes dificultades que trajo una apertura al crédito sin un cuidado más cultural, un cuidado de construir una relación con ese crédito que se ha sido discutido después. Pero fue una época de bonanza, fue una época de pronto donde se abrieron cosas que habían sido impensadas para buena parte de la población. Entonces es una época y en donde yo creo que lo que más se vio fue este camino de enriquecimiento, de mejora, de cambio de horizontes y de perspectivas que abrían una enorme esperanza a las personas, y que además yo creo estuvo ligado en la época, y en la época era también un reconocimiento de este lado,
con este nuevo discurso sobre los individuos, ¿no? Y eso fue, yo creo que también una cosa que ya en los años 90 era una cosa muy, muy, muy importante, además de los cambios culturales. Entonces creo que es una época muy rica en procesos. Yo los he dicho un poco rápido todos, pero uno podría ir analizando uno por uno de estos procesos que cambian, yo creo, la faz del país. Y uno más que yo creo que cambia la faz del país es cómo cambia el país de ser un país sobre todo rural, en lo concreto y en sus imaginarios, a convertirse cada vez más en un país urbano, en donde participan, o sea, diferentes procesos, pero que también la agricultura de exportación, por ejemplo, con toda esta cuestión de los packing, etcétera, cambia las fronteras entre lo urbano y lo rural, cambia la noción, hace unas transferencias ahí que no conocíamos antes, y eso también es una cosa enorme que ocurre, yo creo, a partir de los años 90, de manera muy importante. Katia, quizás como entrando, como tú decías, algunos de estos ejes que mencionas, quería quizás como detenerme en la memoria de los actores o de los individuos respecto a esa década, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el libro con Danilo Martuchelli de Desafíos Comunes, donde ustedes abordan el tema, estoy pensando puntualmente el tema del crédito, del consumo, como una clave de la experiencia de los 90, también con estas ambivalencias de apertura, lo que ustedes después llaman como la resaca. Entonces, a partir de eso, pero quizás en un sentido más general, si pudieras comentarnos de lo que tú ves en los relatos más actuales, posteriores al 2010 o incluso más recientes, respecto a cómo aparece en la memoria social esa década de los 90, digamos, en las generaciones mayores que tienen un recuerdo de esa época, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hicimos esa investigación que se le publicaba en el libro Desafíos Comunes con Danilo Martuchelli, una de las cosas que era muy evidente era que los 90 habían sido una fiesta para muchos. O sea, había esta cuestión política de la desazón política, ¿no? Y yo creo que para personas que tenían una posición de izquierda o de centroizquierda tomada, había una dimensión de desazón política importante. Para los sectores populares principalmente había politizados una desazón política porque se había desarmado un poco una cierta protagonismo que habían tenido en la dictadura, ¿no? Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso del feminismo, que podemos hablar de eso después, en lo que es los 80 y los 90 en el feminismo, es muy gráfico de lo que pasa en el país en ese tránsito. Yo creo que hay esa desazón, pero por otro lado es una fiesta. Los 90 es una fiesta, porque los 90 es la fiesta que llega, y así es visto, ¿no? La fiesta en la que llega el crédito, la capacidad de consumo, en la que llega la idea de que el país es un país rico y que en realidad ese enriquecimiento nos va a tocar a todos y que además el futuro es un futuro de bonanza, ¿no? Hay expectativas de bonanza que son muy, muy altas. Lo que sí es interesante es que es un relato que aparece siempre con mucha amargura, porque es el relato de la fiesta, pero es el relato de la fiesta siempre leído en relación con lo que eso significó. Por ejemplo, en el crédito, ¿no? El crédito, una de las cosas que ocurrió es que hubo una enorme responsabilidad en la apertura del crédito. O sea, se necesitaba el crédito porque había que, no sé, activar el mercado, y que eso, bueno, parte esencial del capitalismo tiene que ver con eso, que tiene que ver con la demanda, pero sin ningún cuidado sobre no sé, los límites, ¿no?, del endeudamiento, sin ninguna construcción que fuera una construcción más cultural en términos de una cierta ética de los equilibrios o una cierta ética de la mesura, que es una manera en cómo se resolvió en algunos lugares esta cuestión de apertura al capitalismo, pero ciertas construcciones culturales que
que producían estos límites, o ciertos cuidados, porque no siempre tiene que ser también cuidados del Estado, etc. Y para muchos eso implicó que la fiesta fue excesiva, ¿no? Entonces, para muchos esto fue leído luego con la experiencia que significó el sobreendeudamiento, un sobreendeudamiento que yo creo que es una de las cosas que más impresiona cuando uno trabaja en investigación social y está en campo y hace muchas entrevistas, que apenas uno toca esta cuestión, ¿no? Y hay personas que están trabajando directamente sobre el tema de la deuda, pero cuando uno toca este momento, siempre es esta cuestión de pronto una fiesta que resultó completamente desmesurada porque no hubo estos otros diques, ¿no?, de producción, sin orientación, que yo creo que se lo han cobrado a la clase política a lo largo del tiempo, y muy pronto un sentimiento de agobio increíble por el nivel de endeudamiento que se había producido. Y en este material, por ejemplo, que sirvió, que fue material recopilado en los años finales de 2000, 2007, 2008, 2009, más o menos 10, fue la época que hicimos el trabajo de campo para ese libro, de mucho dramatismo, ¿no? O sea, gente que no podía dormir, gente que había perdido todo, las personas con ideación suicida por la dificultad para poder enfrentar algo que era inmanejable. Escuchar estas historias, que son las historias de la locura de los 90, de una verdadera locura que luego se pagó carísimo, pero que constituyó un aprendizaje. Tomándome de algo que tú planteabas de antes y moviéndonos un poco entre el proceso social y los debates más intelectuales y políticos que fueron acompañando ese proceso de los 90, quizás tomarme lo que decías, ¿no? Como en este debate entre Lechner y Brunner, después hubo esta continuidad del debate entre Brunner y Mulián, que en el registro político estuvo entre, digamos, los autoflagelantes, los autocomplacientes. Decías tú hace un momento que ambos tenían razón. Malestar, que es la discusión de Lechner como tú lo has planteado, o que propone Lechner, que como tú lo has planteado, toda esta discusión tiene, pero que no es el único, ¿no? Hay otros autores que están hablando sobre el malestar en otras claves, como José Bengoa, respecto a la cuestión de la comunidad, etc. Pero todas estas lecturas de finales del 90 tienen a un sujeto que es un sujeto más bien pasivo, es un sujeto víctima, es un sujeto sin agencia, uno podría decir, ¿no? Hay algo de la construcción de la posición más de víctima. En cambio, después de los años 2010, y ahí hay que tomar en cuenta que todo lo que pasa como con la activación de los estudiantes, 2011, etcétera, todo lo que pasa después del 2010, 2011, eso, todo lo que se comienza a publicar, tiene como sujeto un sujeto de agencia, un sujeto activo, un sujeto políticamente, o sea, hay la construcción de un sujeto político muy activo y con un horizonte de cambio estructural muy grande, que no es el caso tampoco del debate del malestar, que yo creo que visto desde la perspectiva de hoy, esa discusión ambos tenían razón y ambos tenían un poco de razón y ambos se equivocaron de alguna manera. Porque si tú recuerdas en los textos de Brunner, una de las críticas de Brunner a todo esto, tenía uno que ver con la gente, en realidad, quiere seguir progresando, disfruta de esa modernización, se está modernizando, y efectivamente las personas mismas se han modernizado y son otros individuos. Yo creo que tenía razón, o sea, en eso tenía razón. Y la otra cosa que tenía razón es que él proponía que las críticas que estaban haciendo la cuestión del malestar, la tesis del malestar, o desde la tesis del malestar, las críticas que eran neoconservadoras, ¿no? Y yo creo que él tenía un punto de razón. Efectivamente, las críticas venían tanto, por ejemplo,
en Lechner, como en José Bengoa, pero también algún texto de Tironi, eran críticas de lo central tenía que ver con una idea de retorno a la comunidad. Y esa idea de retorno a la comunidad era neoconservadora y sobre todo era falsa, no había ninguna capacidad de retornar a la comunidad, había efectivamente cambiado. Entonces yo creo que en esos dos puntos, al menos a mí me parece, Brunner tenía razón. Pero no tenía razón porque los otros también tenían razón en otro punto, que es que esta modernización y todo lo que estaba ocurriendo estaba produciendo grados de desgaste en la población, excluyendo a sectores importantes de la población del ritmo de esta modernización que iban a costar en un determinado momento, de todas maneras, porque efectivamente estos cambios, que no eran solamente cambios económicos, sino de ideales sociales, estaban produciendo grandes transformaciones en la manera en que se estaba organizando el lazo social y lo estaban erosionando. ¿Por qué me parece tan importante los años 90? Porque los años 90 son una especie de revolución respecto al tipo de desafíos que tenemos que comenzar a enfrentar para resolver nuestras vidas ordinarias, ¿no? Ya se habían venido construyendo, pero los 90 afinan, en el fondo muchos cambios se afinan en los 90 y entonces de pronto muchos discursos aparecen y no solamente se trata del neoliberalismo. Yo he defendido mi trabajo y creo que es algo que se puede defender, que otra dimensión, que otro proceso que ha sido pero muy importante, ha sido este empuje a la democratización de las relaciones sociales con todo este discurso sobre los derechos, el paradigma de derechos, sujetos de derechos, que aparece igualdad en ese sentido, porque los derechos no vienen sin promesas de igualdad, que entran de una manera brutal en el país en los años 90. Están siendo permanentemente interpeladas en estos términos, están produciéndose en dos grandes interpelaciones. Tú eres un individuo desde el neoliberalismo y desde el mercado, tú eres un individuo desde el paradigma de derechos y desde el Estado. No hay ningún lugar donde no estén empujando a esta idea del individuo, de la noción de derechos y una cierta ficción de igualdad, que es la ficción de igualdad que el mercado siempre ha producido, desde que cuando yo comencé a hacer mis primeras investigaciones sobre, mucho más sobre el lazo social, individuos, y cambios, transformaciones estructurales, que son mis campos de los años 2000, comienzo de los primeros años del 2000, la decepción respecto a la promesa es brutal, pero la promesa estaba hecha hacía menos de 10 años, porque esa la sabes exactamente cuándo empieza con la llegada a la democracia, y ves cómo el aparato se transforma completamente. Las promesas de enriquecimiento que habían hecho la fiesta en los 90 comenzaban a tambalear, y era obvio que la fiesta era para unos y no para otros, sino también toda esta nueva forma que aparecía en que uno tenía que pensarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Era como, ¿no? Como uno de mis entrevistados dijo, resumiendo todo, mira, aquí la gran falacia es la de la igualdad. Un obrero, un trabajador manual de sectores populares. Resumió lo que era, yo creo, ese conjunto de promesas, pero también el conjunto ese trabajo mostraba el conjunto del desgaste que se estaba produciendo, porque había que cambiar las formas de enfrentar la vida ordinaria, ¿no? Y esa forma, los desafíos y las formas que tienes que enfrentarla son elementos esenciales para pensar, para definir cómo te piensas a ti mismo, cómo piensas a tu sociedad, de qué manera te relacionas con ellas, porque producen experiencias. Y eso ha sido, yo creo que un tema extremadamente importante. Por eso creo que los 90 son tan relevantes, ¿no? Porque traen toda esta mezcla muy brutal, y efectivamente cuando políticamente se discute las 90 como el gran momento de los cambios, yo creo que es verdad, es el gran momento de los cambios, para bien o para mal, pero es el momento en que nos vimos enfrentados como sociedad a tener que reconocer que todo eso que habíamos aprendido
había dejado de servirnos.